Bueno, señores, muy buenas noches para todos. ¿Cómo me escuchan? Buenas noches, instructor. Bien, se escucha bien. Bueno, sí, señores. Bueno, señores, vamos hoy a iniciar nuestra segunda sesión. Nuestra segunda sesión, la cual tenemos organizada para el día de hoy. Vamos a ver unos temitas de los cuales están dentro de la plataforma. No queda de más recordarles que todavía hay tiempo para cumplir actividades las actividades propuestas. Son 4 actividades propuestas en el curso. Recordarles que hay una guía de aprendizaje para cada una de las actividades, la que hace referencia a la documentación. La guía manifiesta, hay que escoger uno de los documentos de los cuales se utilizan para el transporte de mercancías y nos pide una serie de preguntas. ¿Cuál es el decreto? Un ejemplo, para qué se utiliza, en lo posible tener una imagen del documento, que eso es importante dentro de la capacitación, un mapa conceptual, un informe de una inspección que realizo a un vehículo de transporte de mercancía refrigerada y la evaluación que nos coloca. ¿Sí? Todavía hay tiempo, tenemos hasta el 4 de junio todavía, que es el cierre de las actividades. Entonces no queda de más recordarles que todavía hay tiempo. Recordarles que no se aceptan plagios, ¿sí? No se aceptan plagios, informaciones ya copiadas o presentadas por otros aprendices. Es importante hacer esa aclaración. Entonces, ¿para qué? Queda aquí como constancia el día de hoy, 20 de mayo, que es nuestra segunda sesión en este curso. Cuando hablamos de la guía, ¿sí? Perdón, del procedimiento, yo muchas veces les he dicho a los que han escrito y han hecho la actividad. Un momentico aquí. Ingresar aquí. Ahí no me está dejando ingresar hoy. Listo, aquí está la silla. Aquí. Esto aquí, vamos aquí. Vamos a esperar que cargue el curso. Cuando en la guía de aprendizaje nos habla de realizar un informe, el primer día yo les dije, un informe es un documento que emite uno por algo que le han solicitado con anterioridad, ¿no? Les explicaba yo, si yo trabajo por una empresa y me dice, hago un informe de las actividades realizadas, o sea, que quiere decir que yo voy a emitir un documento de todas las actividades que realizo dentro de mis funciones. Entonces, cuando aquí la guía de aprendizaje nos habla del informe aplicado al procedimiento, del informe aplicado al procedimiento. Yo les decía, se debe tener en cuenta la documentación, el vehículo, el conductor, cualquier otra información de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que me permita a mí realizar ese procedimiento, ¿sí? Ese paso a paso, ese informe. Si es posible, con hallazgos, o sea, para encontrar los hallazgos. Aquí hay muchos compañeros de nosotros, de ustedes, que manejan ese tema de logística, ¿sí? Hay muchos que manejan ese tema de logística y saben la importancia de tener
un procedimiento. ¿Sí? Entonces, eso es la importancia de tener un procedimiento, que usted va a tener un paso a paso de todo o de cada una de las actividades que usted realice, hasta en lo personal, es bueno tener ese procedimiento, ¿sí? ¿Qué me toca hoy? ¿Sí? ¿Qué ejercicio me falta? ¿O qué actividad me falta? Todo ordenado de una forma que me permita dar cumplimiento a cada una de las cosas. Vuelvo y repito, eso hace referencia al informe. Un documento que tiene que ser en Word o en PDF. La extensión que sea libre. ¿Por qué recalco sobre esto? Porque muchos, no muchos, ¿no? Son como 2 o 3, lo que realizan es un escrito teniendo como base el título, pero no leen el complemento donde me dice que un procedimiento aplicado. Ojo, yo no le estoy diciendo que el procedimiento está en la guía. No, usted debe realizar el procedimiento teniendo en cuenta la información que ya ha visto en la plataforma y en la que yo le voy a exponer ahorita, que no es nada diferente a lo que está en la plataforma. ¿Sí? Y ese documento lo van a cargar, que ese es el informe de que se está pidiendo. El otro es un mapa conceptual y el anterior, el que yo le había dicho, analizar un documento de transporte, ya sea manifiesto de carga, remesa. ¿Sí? Eso es analizar ese documento, pero me interesa más este del informe. Listo. Voy aquí a exponer. ¿Están viendo la presentación? ¿Quién me confirma, por favor? Sí, señora, ahí se está viendo. Listo, vale, listo, bien. Sí se ve. Entonces, la preparación, como su nombre indica, dice preparación del transporte de carga refrigerada. Y volvemos entonces al mismo tema de ahorita. Cuando yo preparo todo mi transporte, toda mi logística, ¿es para qué? Para que el producto que voy a transportar del punto A al punto B llegue en las mismas condiciones. Que la persona que me va a recibir el producto no tenga queja de mi transporte, que la empresa para la cual voy a transportar el producto no tenga queja de mi servicio. Si yo soy una empresa que presta servicio de transporte de carga refrigerada, mi procedimiento tiene que estar estandarizado, tiene que estar, ojalá, con los más altos estándares de calidad o los mínimos estándares de calidad, depende de la empresa, ¿no? Porque hay empresas pequeñas que cumplen lo mínimo que le tienen que cumplir, pero que van en ascenso, van creciendo. Ya cuando lleguen a crecer, ya le falta menos. Y eso fue lo que pasó aquí, haciendo una similitud con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Lo que han escuchado sobre el Plan Estratégico de Seguridad Vial anteriormente, como no lo necesitábamos, entre comillas, cuando me refiero a que no lo necesitamos, es porque no nos lo calificábamos, nadie le presta atención. Ahorita con la 40595, que sí lo necesitamos, porque nos lo Sasa exige. Barrios 01 asterisco. Señor, listo. Entonces, ahora que sí debemos de cumplirlo, nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de tener el documento ya anterior. Y lo mismo ocurre ahorita. ¿Sí? Si yo, como empresario del transporte de queso, no empiezo a organizarme ahorita que tengo mi vehículo pequeño y por ahí media tonelada, cuando llegue a tener 2 vehículos y tenga por ahí 3, 4 toneladas de queso, me voy a quedar corto en cuanto al cumplimiento de normatividad. Porque apenas es que voy a aprender y le dé que cuando yo llegue allá arriba, porque ya tengo que saber del tema. Transporte de medicamentos, igualmente. Tengo una camionetica que reparto medicamentos. Cuando yo llegue a crecer, que necesite ya un vehículo más grande, mi procedimiento tiene que ir solamente
fortaleciéndose, porque ya lo tengo desde pequeño. Y para eso debo de empezar a conocer cada una de las partes en cuanto al procedimiento, digámoslo así. Vehículo, normatividad, como conductor. ¿Qué necesito yo como conductor? ¿Qué capacitación necesita el conductor? Y eso en plan estratégico le llamamos perfil del conductor. Yo debo de crear un perfil del conductor ideal. Si ya lo tengo que mejorar ese perfil. ¿Cómo así, tutor? Claro, si yo tengo un conductor para el transporte de mercancías refrigeradas, o en el caso de medicamentos aquí dentro de la ciudad, o en el caso de alimentos que no necesitan refrigeración, pero que son alimentos perecederos, yo preparo a ese conductor. ¿En qué? En información o en cursos que tengan que ver con el transporte, ¿sí? Tratamiento, ¿cómo se llama? Transporte de alimentos, hay algo de alimentos, de salubridad, de salud, uso de los elementos de protección. O sea, todo lo que tenga que referirse a lo que yo estoy realizando. En caso de un accidente con ese producto, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la acción que va a tomar la oficina o la empresa con ese producto? Todo eso tiene que estar organizado, ¿sí? Todo eso tiene que estar organizado. Por ejemplo, ayer me preguntaba un muchacho, profe, lo que pasa es que voy a recibir una logística, o sea, me refiero a una oficina de logística de planeación de vehículos en una empresa. ¿Qué debo de tener? Primero consigues un curso de administración de flota. ¿Sí? Váyase leyendo la 40595 en cuanto al plan estratégico de seguridad vial. Identifique qué actores viales va a tener usted o qué tipología de vehículos va a tener. Camiones, buses, busetas, motociclistas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que tener una reglamentación diferente y unos elementos de protección diferentes. Listo. Vehículos, cinturón de seguridad, todo lo que corresponda a seguridad activa y pasiva del vehículo. Motocicletas, los EPP del motociclista. Porque es que yo necesito que mi flota, mi procedimiento, mi operación no deje de funcionar. Y lo mismo ocurre, lo que estamos hablando aquí, preparación del transporte de carga refrigerada. Y cuando hablamos de eso, ¿sí? Preparación del transporte de carga refrigerada, se requiere que esa cadena de logística, le decía yo a usted ahorita, transporten esos productos a la temperatura ideal, ¿sí? A la temperatura ideal para que no se pierda, ¿sí? No se pierda, digámoslo así, en el caso de los alimentos, la frescura del alimento, no se dañe, no existe una contaminación cruzada, que durante su proceso de cargue se haga dentro de los estándares establecidos por la empresa. Si son 2 cajas y las rumes son 2 cajas, son 2 cajas. Si esto vamos a llevarlo en canastillas plásticas, que las canastillas plásticas no estén gastadas con unas rayas por el uso y todo eso lleno sí, cada rayita esa, ahí el plástico tiende a cortarse, entonces lleno de moho, lleno de sucio, lleno de tierra. Que la persona entonces se baja y vuelve y se sube sin ningún elemento de protección y existe la contaminación cruzada. Que si voy a llevar carne no puedo llevar pintura. No hay que llevarme esa pintura y porque tú vas para allá. No, es solamente carne. Que si voy a llevar medicamentos no puedo llevar elementos de congelados, ¿sí? Porque se me va a dañar, se empieza a sudar el compartimento y van a dañarse las cajas. Y así sucesivamente las cosas.
preparar los tiempos de entrega, tener un control de todo el procedimiento, de todo la logística, de todo el procedimiento hasta que llegue al último cliente, al cliente final. De eso se trata esa preparación que estamos hablando. La logística, como un recuento aquí, es el conjunto de procesos relacionados con el envío y el transporte de productos desde un lugar de almacenamiento hasta su recepción, o sea, hasta el cliente final. La mercancía se define como cualquier objeto que vamos a transportar en el mercado, ¿sí? La contaminación cruzada, lo que yo les decía, se produce por contacto directo entre un producto crudo y un producto cocinado. Puede ser también, como yo les comentaba ahorita, las personas sin ningún elemento de protección se suben al vehículo y puede existir la contaminación cruzada al momento de manipular esa carga sin guantes, sin nada. Y entonces empezamos ¿por dónde? Por conocer la normatividad que nos aplica. ¿Sí? Por conocer la normativa. Alguien que si van a complementar algo, me avisan porque yo tengo la pantalla completa y no los estoy viendo. Me refiero, si hay alguna manito levantada por allá, no la estoy viendo. Entonces, primero, la normatividad. Y cuando hablamos de normatividad en el transporte, tenemos que hacer una división. Lo que es tránsito y lo que es transporte, porque son dos cosas diferentes. ¿Sí? Transporte es transportar elementos, productos de un lugar al otro. Y tránsito hace referencia a la movilidad, normas de cumplimiento, seguridad vial. ¿Sí? Y solamente hace referencia en cuanto a normatividad también a lo que es el seguro obligatorio, licencia de tránsito y seguros de responsabilidad. Para ser más con. En este caso, la ley 769, que es nuestro Código Nacional de Tránsito, que nos dice cómo comportarnos en la vía, para el transporte aplica solamente en estos tres puntos. Lo que es la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad, se me olvidó, licencia de conducción del conductor, el seguro obligatorio y los seguros de responsabilidad. Licencia de conducción, la que le compete al conductor o la categoría que le compete al conductor por el tipo de vehículo que va conduciendo. B1, C1, C2, depende del C3, depende del vehículo en que estemos utilizando. O sea que yo debo de analizar, bueno, tengo 4 vehículos, licencia de tránsito, ya, seguro obligatorio, seguro de responsabilidad. Como son tipo camioneta, B1 me sirve, C1 me sirve, un ejemplo, ¿no? Porque uno ve las categorías de la licencia. O sea que ya tengo la primera parte de mi lista de chequeo, ¿sí? De mi lista de chequeo. Si quiere incluir, le decía yo a ustedes la vez pasada, al conductor, lo incluyo. Me refiero que el conductor tenga vigente un curso de movilidad, de seguridad vial, que tenga vigente un curso de primeros auxilios, que tenga vigente un curso de transporte de alimentos o manipulación de alimentos. Y lo tengo ahí. Y lo tengo ahí. ¿Ya? Esos son los puntos que voy organizando en mi lista de chequeo. ¿Sí? En mi lista de chequeo. ¿Por qué? Otro uso que puede tener esa lista de chequeo o esos procedimientos. Una empresa que me vaya a contratar me puede exigir cuál es el procedimiento que va a aplicar usted para transportarnos la mercancía. Yo le puedo decir, dentro de mi empresa tenemos el siguiente procedimiento. Primero, se revisa el vehículo, chequeo preoperacional. Segundo,
Nuestros conductores tienen estos cursos. Todos los años se les hace una capacitación. Aquí están los certificados. Seguro obligatorio vigente, licencia de tránsito y seguro de responsabilidad civil. Aquí están los mantenimientos de nuestro vehículo. Aquí está el soporte de mantenimiento. Eso vende. Eso es un plus que vende. Ese plus vende porque tengo organizado desde ese punto de vista. Y tengo el tema del transporte. Ya es el decreto 1079 del año 2015. Alguien en algún documento por ahí que debe de corregirlo, me colocó un decreto que ya no existe. ¿Sí? Una normatividad que no existe. Tenemos que trabajar con la normatividad que existe. Y el decreto 1079 nos dice que el manifiesto de carga es el documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades. ¿Sí? Debe ser portado el conductor del vehículo durante el recorrido. Se utiliza para llevar las estadísticas del transporte público. Bueno, eso sí ya es interno. Ese es el manifiesto de carga. El Registro Nacional de Carga, que alguien lo colocó, ese es un sistema que tiene el ministerio para controlar el transporte de carga y saber cuánta carga salió, cuántos manifiestos de carga se expidieron y una estadística que tiene el ministerio. Pero el Registro Nacional de Carga, como página, no es un documento. ¿Sí? No es un documento, tengan en cuenta eso. Otro documento en cuanto al transporte, remesa terrestre. ¿Sí? La remesa terrestre está amparada en el artículo 110 de 1018 y 1019 del Código de Comercio. O sea, también como el manifiesto de carga, es un documento que ampara el transporte de esa mercancía. ¿Sí? Como es un documento, también ampara el transporte de esa mercancía. Hagamos cuenta, un ejemplo, como una factura. Como una factura. Y el mismo decreto 1079 nos dice que además de portar el manifiesto de carga, se deben de transportar, ¿sí?, los documentos que sean de carácter especial de acuerdo a la normatividad que le sea aplicada. Ejemplo, transporte de carne. ¿Sí? Si necesito tener un documento para el transporte de carne, debo de pedir un documento para el transporte de carne. ¿Sí? Algo que un ejemplo. Señor. Disculpe, lo interrumpo. O sea que el informe debemos de enfocarlo es sobre un producto específico para poder realizarlo. El informe, no. El informe ¿No? es, no, a ver, sí. El informe es un procedimiento, ¿cierto? Sí, Es señor. un procedimiento, ¿ya? No, bueno, si te quiere enfocar en un producto, hágalo, no hay problema, ¿sí? Porque Usted, pienso yo que si lo hago a nivel general, pues me quedaría pesado porque, no pesado, o sea, me tocaría extenderme una cosa bastante para poder decirle, por ejemplo, si lo quiero hacer, me tocaría meter cargas refrigeradas de carne, cargas refrigeradas de lácteos, entonces se me ampliaría mucho. Lo enfoco sobre un producto en general para poder darle una normatividad ya. y algo referente a ese tema o definitivamente Exacto, la ya cosa sí, general. queda mejor, sí, señor. Queda así mejor, queda así, señor, que tiene usted toda la razón. Si le enfoca en un producto, sí le queda más fácil para explicarlo y esa situación, sí, señor. Sí, porque, profe, porque estaba pensando en eso ahorita, pero ya con lo que usted me está diciendo, pues toca enfocarlo en un producto. Sí, señor, así, por ese lado, sí, señor. Le queda mejor Listo, así, sí, gracias, señor. profe, gracias. Listo, vale. Bien. Entonces, si yo voy a transportar, un ejemplo, digámoslo, ¿no? Carne de búfalo. Y resulta que pasa que la carne de búfalo tiene un permiso especial. Entonces, ¿qué me toca a mí? No, sacar ese permiso. Entonces, aparte de los documentos en cuanto al tránsito, aparte del manifiesto de carga, si es que el vehículo es contratado, porque si es propio, no tengo que llevar manifiesto de carga. Con la simple remesa
me sirve, ¿cierto? Porque estoy transportando esa mercancía de mi empresa en mi vehículo a aquella empresa que me lo compró. Yo no estoy pagándola a nadie, yo estoy transportándola dentro de mi círculo como empresa. ¿Sí? Pero esto es, y eso es, son clases en cuanto al transporte, ¿no? Pero entonces para que entiendan el manifiesto de carga. Diferente que si yo contrato a Pedro Perico Pérez para que transporte mi carne de búfalo, él sí tiene que llevar manifiesto de carga porque es que hicimos un contrato. El vehículo ese no es mío. Pero si el vehículo es mío, yo no tengo por qué llevar manifiesto de carga. Pero sí tengo que tener licencia de tránsito, licencia de conducción, seguro obligatorio, los seguros de responsabilidad y el permiso especial, que ¿Dónde es en el reglamenta ese caso. permiso especial, profe? ¿Cómo? Ese permiso especial, ¿dónde está reglamentado? No, ¿Quién no, lo no, no. pide? En este caso, el ejemplo mío era de la carne de búfalo. Un ejemplo, que se necesite un permiso especial. Sí, pero ya yéndonos al ejemplo, en un caso dado, hipotético, ¿dónde se solicita ese permiso La especial? Secretaría de Salud, la Ah, Secretaría de Salud, entendido, la Secretaría de Salud es entendido. la que da esas situaciones, ¿sí? Ya, esas situaciones. Les voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Arauca, los que saben en Arauca, o no vamos a colocar un ejemplo más claro. Las iguanas. La babilla, perdón, es la babilla, no la iguana, no, la babilla. La babilla es un animal que para yo vender cuero de babilla, tengo que estar registrado, ¿sí? Tengo que estar autorizado. Entonces, si yo contrato un vehículo para que transporte, no sé, 5.000 cueros de babilla y dentro de una temperatura ambiente para que no se me dañe hasta que llegue al cliente, ese vehículo que tiene que tener manifiesto de carga, los documentos de tránsito, seguro obligatorio y el permiso especial para ese producto. ¿Por qué? Porque si me para el tránsito o la policía o alguien ambiental, yo tengo que demostrar que ese producto viene de un criadero autorizado, un criadero que cumple todos los permisos vigentes y pueden matar las babillas y vender el cuero. Ese permiso se aplicaría en ese caso, ¿sí? Aplicaría en ese caso. ¿Sí me hago entender? Aplicaría en ese caso. Por eso le decía yo, usted analicen, y el curso pasado, la vez pasada me decía un señor, profe, lo que pasa es que yo transporto carne, ¿sí? Yo transporto carne dentro digámoslo así, dentro del municipio, y a veces me molesta mucho la policía. Yo le dije, mire, primero que todo, llévese el documento que la carne usted la sacó del matadero autorizado, ¿sí? No, usted no está teniendo carne de otro lado, del matadero autorizado. O sea, que el matadero le certifica a usted que esa carne que usted está llevando es del matadero autorizado. Usted no la está sacando de ningún otro lado. Ese sería el documento, en este caso, anexo a los otros documentos. ¿Por qué? Porque se puede prestar, ¿no? Ajá, ¿y esa carne de dónde salió? ¿Quién me garantiza a mí que esa carne no fue una vaca que se robaron hace 3 días? ¿Sí? Yo le dije, quítese ese problema. Búsquese la certificación. Ya. Si el municipio, el alcalde, como ente de control dice que usted debe presentar el vehículo, un ejemplo, ¿no? Y tiene que tener un permiso de la Secretaría de Salud, donde ellos verifican que el vehículo cumple las condiciones de salubridad. Vaya y tenga ese documento. Evite ese inconveniente. Tenga ese documento y se evite inconveniente que mañana lo pare. ¿Dónde está el documento de la Secretaría de Salud? Entonces, mejor tenga ese elemento. Si la norma especifica nacional que debe de colocar el rótulo en el vehículo, transporte de alimentos, coloque el rótulo.
transporte de alimentos. ¿Ya? Colóquelo. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que usted lleve los alimentos y no lo lleve revuelto con yuca, papa y ñame. No, porque ese es el error. Entonces, como llevamos medio camión, el otro medio le echamos otras cosas que nada tiene que ver con alimentos. Y ahí es donde se puede presentar una contaminación cruzada. Entonces, por hacer más, se hace menos. Entonces, ya saben, normatividad de tránsito, normatividad de transporte. Verifico qué debo de cumplir, más que todo en el transporte, porque en el tránsito todos los vehículos deben de cumplir. En el transporte, ¿qué me toca? Y eso lo incluyo ¿dónde? En mi lista de chequeo. ¿Ya? Entonces, cuando yo termine, cuando la carga salga, mi lista de chequeo tiene que estar verificada. Señor conductor, licencia de tránsito, licencia de conducción, seguro obligatorio, responsabilidad civil, manifiesto de carga, remesa y permiso, transporte de carga. Ya todo tiene que estar chuleado que sí. O sea, ahí voy ordenando mi procedimiento. Es más, si en mi procedimiento inicialmente yo debo de tener la constancia de lavado del vehículo del día anterior, la incluyo. La incluyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que eso permite que el vehículo esté en óptimas condiciones. Si yo le coloco una planilla, una bitácora al vehículo, le incluyo una bitácora y cada vez que se le haga aseo, la persona encargada del aseo, que debe tener el programa ya estipulado también, el procedimiento, me debe firmar a mí la bitácora. Limpieza del 20 de mayo. ¿Quién? Vladimir Ochoa. Hora y firma. Que si mañana cuando vayamos a cargar encuentro restos de mercancías de los días anteriores y ya tiene un olor fétido, ¿quién ha hecho limpieza a este carro? Verifico. Si la llave de desagüe, o sea que tiene unas llaves en las puntas, a veces los vehículos, ya sea en la parte delantera o parte trasera, está tampadas por verdín, moho, sucio, restos de mercancía, y nadie ha verificado. ¿Por qué no han verificado? ¿Por qué no han dicho de que eso tienen esa llave, eso, y por qué no le han hecho la limpieza que deben de hacerle? ¿De qué voy a verificar yo? ¿Quién ha hecho limpieza? Si me encuentro 4 canastillas, como yo les decía ahorita, de plástico, y todas sucias, llenas de tierra, hongo, y ¿quién ha hecho limpieza de las canastillas? Señores, ese es el procedimiento al que yo me refiero. De normatividad, llevamos normatividad. ¿Ya? Eso es lo primero, ya lo que hemos venido hablando. ¿Ya? Fundamentos del transporte de carga. Ya sabemos que se busca una entrega a tiempo, ¿sí? Llegar el momento indicado, sea eficiente, que ese cliente se sienta satisfecho con el traslado que hicimos o la entrega del producto que le hicimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre problemas. Siempre vamos a tener problemas. En la calle, en la carretera, siempre vamos a tener inconvenientes, o casi siempre, digámoslo así, si no es siempre. Por ejemplo, aquí, Barranquilla, Santa Marta. Yo estaba viendo, estos 2 días llevo viendo noticias que están saliendo a cerrar la vía ahí en Tasajera pidiendo plata. O sea que si yo no programo el vehículo dentro de los tiempos establecidos para transportar ese producto, digámoslo así, se me puede dañar porque no tengo en cuenta ese problema. ¿Sí? Pero si yo veo que puedo tener ese inconveniente,
y esa vía es de ese conflicto, ¿qué hago yo? Para ese lado despacho el vehículo, 5 de la mañana. Un ejemplo, que esté en Santa Marta a las 7 de la mañana. Lo transporto bajo la luna todavía, me va a llegar bien el producto. Eso es de logística. Eso es de logística, tener en cuenta esas situaciones. ¿Sí? Porque puedo tener algunos problemas que puedo encontrar en la vía y pueden afectar el producto. ¿Qué se requiere? Garantizar la cadena de frío, tanto al momento de cargarla como al momento de descargarla. ¿Sí? Mantener una temperatura acorde. Porque yo les decía, los alimentos perecederos o congelados llegar de forma segura al consumidor. Entender que cada tipología de alimento requiere una condición específica de refrigeración y por eso hay 3 tipos de vehículos. ¿Sí? No es lo mismo transportar un pescado fresco que transportar un pescado congelado. No es lo mismo llevar carne en canal fresca que llevar carne en canal congelada. Cada producto requiere una condición específica. Los medicamentos, una condición específica. Las flores, una condición específica. El pescado, los lácteos. Yo puedo transportar lácteos aquí en Barranquilla solamente con el vehículo sin nada de refrigeración. Pero depende también cuánto me voy a demorar repartiendo esos lácteos. Se debe garantizar la calidad y seguridad de los alimentos desde su origen hasta su consumo. Las instalaciones deben estar a temperatura que requiere el producto congelado, lo que yo les comentaba ahorita. Entonces, por eso yo debo de saber qué producto o qué temperatura necesita mi producto. ¿Qué temperatura necesita mi producto? Ejemplo, en el caso de los medicamentos. Si tengo un medicamento que después de 25 grados centígrados o 30 grados centígrados se empieza a derretir, necesita refrigeración. No lo voy a congelar, ¿no? Necesito mantener una temperatura ambiente, refrigerada, que no se dañe, ¿sí? Pero que tampoco se congele. Entonces, esos fundamentos, lo que buscan, o ese procedimiento, lo que busca es que se cumplan los fundamentos que yo les estoy comentando ahorita en el transporte de la carga. ¿Sí? Por eso, sumamos ahora a nuestra lista de chequeo estos otros pasos de esta guía. Lista de verificación previa al envío. ¿Ya? Lista de verificación previa al envío. Identificar los requisitos de la temperatura. Ese producto que voy a llevar, ¿qué temperatura necesita? Tener un preenfriamiento. ¿Sí? Esperar que el camión en su interior tenga la temperatura ideal. ¿Sí? Asegurar el embalaje. Asegurar el embalaje. ¿Dónde voy a transportar eso? En cajas de cartón. Y si se derrite el producto, se daña. En cajas de plástico, en las que les decía ahorita. ¿Dónde lo voy a transportar? ¿En qué compartimiento voy a utilizar yo para transportar esos productos? Ojo, no es camisa de fuerza lo que yo le estoy diciendo. Cada quien puede armar en su trabajo o desde su óptica su propia lista de chequeo. ¿Sí? El equipo de monitoreo de temperatura está bien. Voy y verifico el vehículo, si está bien, está funcionando. La documentación ya la hablamos ahorita. Tener un monitoreo de temperatura real del vehículo. Que el conductor sepa, después de 2 horas, ir y revisar la temperatura del vehículo.
Eso es importantísimo. Siempre, dice aquí, mire, poner las cosas en orden antes del envío es un buen comienzo, pero es necesario mantener una supervisión vigilante de los productos y las condiciones durante el proceso de transporte. Como dicen por ahí, no solamente dar la orden, es verificar que la orden se cumpla. No solamente es muy bonito el procedimiento, muy bonito el embargue, pero de ahí para allá me descuido del proceso. No, tengo que estar atento al proceso de ahí para allá. Porque el final es cuando ya se lo entrego y me firma la persona que recibe el producto que todo llegó bien. Que todo llegó bien. La vez pasada hablaba yo con una persona encargada de una logística de transporte de cemento, de esos, los mixers, ¿qué llaman? Y me decía, profe, nosotros tenemos un tiempo para entregar el producto. Por eso planeamos con anticipación la entrega. Por eso cuando nos queda muy lejos de la planta, tratamos de colocar una planta cerca, si no dentro de la, o si no dentro de la obra, para verificar que se cumplan los estándares de calidad hasta la entrega del producto. Tanto así, me decía él, que antes de salir el producto, ellos le toman una muestra al producto, ¿no? Y verifican si cumple las condiciones. Si cumple las condiciones. Y el producto sale. Y los señores que están allá dicen, nos han regresado carga porque nos pasamos media hora. Un ejemplo, ya ese producto, y los que son ingenieros y todas esas cuestiones saben, se lo regresan. Se lo regresan. Tienen que botarlo. Tienen que botar ese producto porque ya no tiene las mismas características antes del tiempo indicado, porque esos son con tiempo. Y lo mismo tiene que ser aquí. Planear mi procedimiento de traslado de eso. La comunicación es muy importante para cumplir este procedimiento. La lista de verificación de entrega, que se entregó bien. Lo mismo que la temperatura, ¿no? Eso es importante. Entonces ya sabemos, documento de tránsito, documentos de transporte, lista de chequeo, seguir complementándola con qué, con la temperatura, la limpieza del vehículo, el traslado, el momento de apilar o de guardar la mercancía. Todo eso debe ir complementando nuestra lista de chequeo. ¿Cómo le voy o qué me va a firmar a mí la persona que recibe el producto? Cada cuánto el conductor tiene que detenerse a revisar la temperatura del vehículo. ¿Cuál es el tiempo estimado que tiene para entregar ese producto? ¿Sí? Todo eso tiene que estar incluido ahí. Todo eso tiene que estar incluido ahí. En mi lista de chequeo. Eso lo debo analizar desde la óptica del producto que estoy manejando y de los vehículos que estoy utilizando. En Colombia tenemos unos medios de transporte de carga refrigerada. ¿Sí? Un medio casi siempre es un contenedor, ¿sí? O una cava que le dicen en otras partes. Una cava. Y algunos tienen refrigeración y otros no tienen refrigeración. Entonces, la resolución 4100 del 2004 detalla las especificaciones técnicas de los vehículos de carga terrestre. ¿Ya?
Es importante conocerlo también. ¿Por qué? Porque yo necesito identificar, de acuerdo a la 4100 y la norma técnica 4788, qué equipo estoy utilizando yo. Si es articulado, doble remolque, semirremolque, si es un contenedor, no es un contenedor, un ejemplo. Y si ya transporto diferentes productos, tanto refrigerados como líquidos, como en granel, entonces si es una jaula en granel, si es un carro tanque, ¿sí? Yo debo identificar mi vehículo y la ubicación. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico el vehículo, entonces identifico también el peso máximo que puedo cargar. ¿Para qué? Para cuando el vehículo entre en la báscula. Que si hay cierre de vía por resolución que prohíbe de más de 3.5 toneladas, saber si me aplica o no me aplica. Depende del tipo de carga que estoy utilizando, que esté transportando. Porque ¿qué hago yo con enviar un vehículo y domingo me aplique la resolución y queda a la mitad de la vía? Por una mala planeación. Si no me aplica la norma, bueno, lo envío, porque puedo circular tranquilamente. Pero si me aplica, ¿para qué lo voy a enviar si me lo van a detener? Entonces, ¿para qué cargué yo si me lo van a detener? Para eso mejor, espero que lleguen las 10, 11 de la noche y envíe el vehículo en horas de la noche. Entonces, es importante conocer qué vehículo estoy utilizando, ¿sí? Aquí están los ejes, que yo le estaba comentando ahorita, si es C2, si es rígido. Aquí están si es remolque, si me remolque, si es un tractocamión. ¿Dónde está eso? En la resolución 4100 del 2004 y la norma técnica Incotec 4788. Es importante. Ahora viene de lo que nos corresponde a nosotros. De esos vehículos, ¿cuál de ellos es isotermo? ¿Qué es el isotermo? Es aquel vehículo, ¿cierto? Que, digámoslo así, la carrocería, esa caja especial, tiene un material aislante en las paredes, aquí está, que no permite el, como quien dice, el ingreso del calor a lo que se esté transportando, ¿sí? O sea, esa caja especial no permite que el calor ingrese en su totalidad a lo que yo estoy transportando. Casi siempre está para lugares como ciudades. Lleva uno, un ejemplo, casi siempre uno lo ve en los carros de transporte de leche, como se reparte durante la mañana. Entonces, ese vehículo, la caja, ¿sí? Tiene sus divisiones o su parte aislante y evita que el calor, por ejemplo, aquí en el caso de Barranquilla, que ya tuvo la sensación térmica como a 40 y pico, la idea es que eso no se sienta dentro del vehículo. Esa es la idea de ese vehículo isotermo, porque no tiene una unidad que cargue frío, porque se supone que es una entrega inmediata. ¿Sí? Se supone que es una entrega inmediata. Transporte de medicamentos, igualmente. Estas camioneticas, muchas las utilizan para el transporte de medicamentos. Hay algunas que hasta con el aire acondicionado del vehículo mantiene la temperatura. Utilizan el aire acondicionado mismo del vehículo para mantener la temperatura, en el caso de los medicamentos, porque no necesito llevar nada congelado. Ese es isotermo. Hay otros vehículos que son, digámoslo así, contenedores, ¿cómo que furgón, tipo furgón, un ejemplo,
pero no hay nada entre la carrocería, o sea, no hay nada aislante, sino que está la sola lata. Eso sí va a quedar el calor. Yo creo que hasta más calor que afuera, dice uno. Porque es que no hay nada que aísle el calor. Ese vehículo no cumple las condiciones de isotermo, porque va a ser calor igual. ¿Ya? Tenemos el vehículo, este es lo que está, refrigerado. El refrigerado permite reducir la temperatura del interior de la unidad transportadora hasta menos 20 grados centígrados. O sea, no pasa de 20 grados centígrados, menos 20. Digámoslo así, voy a transportar carne, la saco del matadero, me la llevo para algún centro comercial sin necesidad de congelarla. Llevo las presas de carne ahí, no necesito congelarla. Compré el pescado, lo llevo, no necesito congelarlo. Es un refrigerado. Mientras que el vehículo frigorífico, entre los 12 y menos 20 temperatura ya. 12 grados y menos 20, pero ¿qué dice? Ya empieza a hablar de mercancías de congeladas. Ya hablamos de mercancías congeladas. Ya hablamos de mercancías congeladas. Aquí las vamos a mantener temperatura ambiente. Y aquí empezamos a bajarle la temperatura. Y aquí empezamos a bajarle la temperatura a ese vehículo. Ya empezamos a bajarle la temperatura a ese contenedor, a ese aislante, porque ya va el vehículo o la mercancía. Perdón, Señor, instructor Vladimir. El señor. anterior vehículo, podríamos devolver un poquitico. El refrigerado, o Sí, sea, aquí el está el refrigerado. refrigerado Ujú. es hasta menos 20, Sí. pero partiendo de qué temperatura La ambiente, de ambiente. sí, el ambiente, o sea, me refiero, yo te decía ahorita, la ambiente, o sea, afuera está a 35, 40 grados. Ojo, ya, estamos normal. Yo el producto mío lo voy a montar, te dije yo, compro 4 perniles de 4 lomos, 4 muslos, 4 patas de vaca. Ya. Los traigo normal, ¿no? De allá pues los acabamos de matar. ¿Sí? Y lo voy a llevar para mi frigorífico, para mi empresa, para mi fama. Aquí le llamamos expendio de carne. Voy de una temperatura ambiente, lo subo al vehículo, ¿cierto? Y lo voy a llevar a mi negocio. No necesito congelarlo. ¿Ya? Lo llevo a temperatura. Mientras que cuando hablamos ya del frigorífico, ya saco el producto congelado. ¿Sí? Ya en este caso tengo, por ejemplo, 2 toneladas de carne en canal ya lista, congelada. Tengo que seguir conservando esa temperatura. O sea que ese producto tiene que seguir congelado. Aquí puedo llevar frutas, refrigerado. Puedo llevar fruta. Claro, ojo. La fruta, yo debo de conocer la temperatura a la cual la debo transportar también. Porque no la puedo terminar quemando también. No la puedo terminar quemando esa fruta. Yo debo de conocer esa fruta a qué temperatura la debo transportar. Las distancias, debo de conocer las distancias también. ¿Cuánto voy a demorar? Mientras que en el frigorífico ya el vehículo, ya aquí en el frigorífico, perdón, ya la mercancía ya está para largos trayectos. Ya va para grandes trayectos. Ya el vehículo me va a transportar cosas refrigeradas a muy baja temperatura. A muy baja temperatura. Todo el trayecto a muy baja temperatura. Y estos son los que uno dice, ¿para qué abrir un coso de esto? Se pierde la cadena de frío. ¿Sí? Se pierde la cadena de frío.
En cambio, en este yo lo puedo abrir tranquilamente. Voy a transportar queso. Listo. Lo puedo transportar en este isotermo. ¿Sí? Pero si voy a transportar queso, por ejemplo, de Caucasia hasta Barranquilla, me traigo un vehículo refrigerado. No lo voy a congelar, lo voy a transportar a una temperatura adecuada para ese queso. ¿Por qué? Porque si me calienta mucho, se me pone amarillo. ¿Sí? Yo debo de escoger el producto. Yo debo escoger pero el vehículo para mi producto. ¿Ya? Aquí fresco, digámoslo así, y aquí frigorífico congelado. Aquí fresco refrigerado y aquí frigorífico congelado. Temperaturas bajas. Productos que requieren una temperatura baja. ¿Sí? Por eso la mayoría, o no la mayoría, digámoslo así, algunos vehículos que vienen de frigorífico o algunos contenedores es porque van hacia afuera. Ya ese producto viene congelado a la temperatura adecuada para ese producto y así sigue para exportarlo. O sea, lo que necesitamos en ese caso es que el producto viene ya congelado y necesitamos que permanezca a la misma temperatura. Exactamente, sí, señor. Ok. En el frigorífico, sí, señor, necesitamos que permanezca congelado. No lo voy a congelar con el producto, ahí no lo voy a congelar, no, ya tiene que venir porque me imagino que tiene que ser embalado, procesado, ¿cómo se llama? El, se me olvida la paloma, empacado, las características de empaque, encaja, no sé O cómo lo sea, vayan a transportar. él tiene que venir envasado, empacado y embalado, Sí, claro, ya tiene que inclusive estar listo para yo subirlo. unitarizado. Correcto. Esa, ya tiene que venir ya con todo listo. Yo no lo voy a congelar, no. Ya él tiene que venir listo para seguir el proceso de despacho. Ok. Ya tiene que venir listecito el producto. Si a mí, yo tengo un vehículo y me dicen, ven acá, yo necesito un frigorífico, temperatura, por ejemplo, menos 17 grados. Sí, me sirve el vehículo, lo tengo. Ya me tienen que entregar el producto. No es que me van a decir, no es que quita el producto y está fresco, ¿no? Porque es que yo no sé la temperatura. ¿Sí? Yo no sé la temperatura. Tú me estás entregando a mí un producto que apenas va a empezar el proceso de congelamiento. Apenas va a empezar el que sabe hasta dónde o cómo congelarlo eres tú, yo no. Yo apenas soy el transportista. Que ahora está. Ya las empresas grandes tienen ese conocimiento, ¿no? Ya las empresas grandes tienen ese conocimiento, saben qué vehículo les van a enviar, la temperatura, ya tienen procedimientos establecidos para cada situación. En el caso de las flores, un ejemplo. ¿Qué hago yo si no conozco en un vehículo refrigerado la temperatura máxima o mínima para transportar unas flores? Puedo terminar dañándolas. Las quemo. Exactamente. Terminan quemándose. Ya el cliente me tiene que decir la temperatura es esta. Entonces, en mi procedimiento, yo tengo que tener establecido la temperatura. El conductor tiene que saber la temperatura. ¿Ya? O sea que si yo voy conduciendo, porque puede pasar, y cada hora o cada 2 horas el conductor tiene que revisar la planilla de temperatura, y resulta y pasa que la máquina se había dañado. ¿Ya? Yo tengo que informar eso. Porque no sé hasta dónde puedo llegar con esas flores. No sé si se dañaron, se descongelaron, no sé, porque usted sabe que los productos son así. Cuando se congelan, cuando están refrigerados, están con temperatura fría, cuando se descongelan o se les quita esa temperatura, sufren un cambio automáticamente. El deterioro es más rápido. Exactamente, el deterioro es más rápido. El pescado, igualmente.
Sí, o Yo sea, tengo todos que los tener. productos que son de régimen especial, que son Ujú. productos perecederos como alimentos, flores, productos farmacéuticos. Exactamente. Ok. Todo eso tengo que tener y por eso tengo que conocer qué temperatura necesito para cada producto. Es importante tener en cuenta eso. Eso ya es como con, ¿cómo le llama uno en cuanto a la negociación que hagamos, ¿no? Con el cliente y el cliente nos dirá, O sea, las voy a condiciones transportar. comerciales que se abordan cuando se cierra el negocio. Exactamente. Voy a transportar esto, voy a transportar lo otro. Por ejemplo, aquí en la costa, no sé, aquí en los que viven aquí en Barranquilla, se han dado cuenta que transporte de lo que son lácteos para las tiendas, casi todos van en isotermo. Casi todos el transporte de eso van isotermo. Uno ve unas camioneticas, es más, hasta más viejitas, con las canastillas de leche ahí en bolsa, las llevan ahí para repartirlas a la tienda, los yogures, toda esa situación. Hay empresas distribuidoras que ya tienen refrigerado, ¿sí? Ya ahí empiezan que ya tienen refrigerado. Las cadenas de almacenes más grandes ya tienen vehículos refrigerados. Y lo que le llega de otras ciudades, por ejemplo, más grandes, vienen en qué? En frigorífico. Porque vienen de otro lado. Necesita mantener esa temperatura. Señores, la resolución 2505 del año 2020, 2004 que nos habla la norma, ¿sí? La norma nos habla de los alimentos corruptibles, como la carne fresca, ¿sí? De los pollos, de las vacas, de los porcinos, de los caprinos. O sea, esta norma regula el transporte de esos medicamentos, de esos alimentos, ¿sí? De esos alimentos, la 2505 del año 2004. Nos dice que la misma norma, ¿no? Que alimento congelado es aquel mayor parte de su agua libre se ha transformado en hielo. Se considera alimento congelado aquel cuya temperatura no es superior a menos de 18 grados centígrados. Eso es un alimento congelado. Y un alimento refrigerado es hasta 4 grados centígrados. ¿Sí? Refrigerado. Preservan su integridad. Lo que hemos venido hablando, la cadena de frío, ya la unidad de frío hace referencia al vehículo, la unidad de transporte la acabamos de ver. La unidad de frío es este aparatico, lo que tienen los vehículos para mantener el frío. La cadena de frío, la que yo les decía ahorita a ustedes, ¿sí? Donde se produce el alimento, el transporte, el almacenamiento, el punto de venta y al cliente final. A veces se rompe en cualquiera de esos lados. Los requisitos para la 2505. Ojo, para la 2505. Dice la norma, las partes interiores de la unidad de transporte, incluyendo el techo y el piso, deben ser herméticas, así como los dispositivos de cierre de los vehículos y de ventilación y circulación. Deben estar fabricados con materiales resistentes a la corrosión, impermeables con diseños y formas que no permitan el almacenamiento de residuos y que sean fáciles de limpiar. Ojo, la 2505 me lo está diciendo, que el vehículo donde voy a transportar esos, digamos así, alimentos, la carne de cerdo, de pollo, todo eso, debe cumplir estas características. Por eso los vehículos tienen esta característica que está por aquí se puede ver un camión, a ver si esta que está acá. ¿Sí? Si se alcanzan a ver, el piso no se puede corroer. No pueden existir, como quien dice, daños en este piso donde se queden residuos ahí. Tiene que ser de fácil limpieza.
Y las puertas, por eso todas las puertas tienen unos cauchos a los lados para un cierre total, para que no se pierda la cadena de frío. Tiene que ser de fácil lavado, tanto las paredes como el piso. A eso hace referencia esta norma en lo que yo les acabo de decir ahorita aquí. ¿Sí? El vehículo dice que la unidad de transporte debe tener aislamiento térmico revestido en su totalidad para reducir la absorción de calor. O sea que si yo tengo un vehículo isotermo, dice que yo les hablaba de que solamente están las latas a los lados y no tiene el revestimiento que me está pidiendo la 2505, no puedo transportar este tipo de alimentos. O sea, productos congelados ni refrigerados, únicamente para productos que no requieran congelación y refrigeración o temperatura ambiente. Exactamente. Pero en este caso, la misma norma me está diciendo que no lo puedo llevar en ese tipo de vehículo. No, necesito que cumpla estos requisitos. Debe tener el aislamiento. Debe tener el aislamiento. Ese vehículo debe tener las puertas, lo que yo les decía, miren, las puertas deben ser herméticas. Lo que yo les comentaba, el diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas de lavado. En caso que la unidad de transporte tenga orificios para drenaje, estos deben permanecer cerrados mientras la unidad contenga alimentos. Yo les comentaba, a veces hay una llavecita por acá o por acá al final, pero claro, por debajo del carro, ¿sí? Que permite el desagüe de cuando se lava esa unidad. Toda unidad de transporte en donde se movilicen alimentos refrigerados o congelados deben estar equipadas con un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicado en un lugar visible donde se pueda verificar la temperatura requerida y la temperatura real del aire. Aquí está. En caso de la unidad de transporte sin unidad de frío, se debe contar con un sistema de monitoreo sencillo y apropiado para condiciones de entrega del producto. ¿Cómo así? Lo que estábamos hablando ahorita. Si el vehículo cumple las características que hablábamos de las paredes, estas paredes aíslan el calor bien. Pero ¿qué pasa? Tengo que tener un monitoreo o un sistema de monitoreo sencillo de la temperatura. Me refiero, si yo voy a transportar carne desde el matadero que está ubicado, por ejemplo, aquí a 4 horas de Barranquilla, ¿ya? Y lo voy a transportar en ese tipo de vehículos, debo de tener, así sea, un termómetro, un medidor de temperatura manual o digital, ¿ya? O sea, por ejemplo, lo dejo ahí, lo coloco, la temperatura no debe sobrepasar los 25 grados, ¿ya? Y cierro mi vehículo. Cuando yo llego, 25 grados, muy bien, estamos bien de temperatura. Pero si yo llego y la temperatura está en 40, ya ese producto, como dijo el compañero ahorita, su proceso de desintegración está avanzado. O sea, las características organolépticas ya se perdieron. Exactamente. ¿Ya por qué? Porque superó la temperatura que tengo establecida para ese producto. Ya la superó. Todo eso debo de que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, yo tuve una droguería una vez y lo primero que me hicieron fue comprar un aparatico para la temperatura. Yo tenía que tener, y tenía como dos, la temperatura ambiente de la droguería, o sea, el interior de la droguería, no puede pasar, un ejemplo, 30 grados. Yo trataba
Por eso tiene uno como dos ventanas, dos puertas grandes y una ventana para que siempre esté fresca la droguería. Si tengo aire, mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando venía la supervisión de salud, ¿dónde está el de medir la temperatura? ¿A qué temperatura estamos? Claro, un medicamento a una temperatura alta, se ponen las cajas amarillas y afecta el medicamento. Otro, dice aquí, un termómetro de punzón, ¿no? Cuando llega ya la mercancía, coloco el termómetro a ver qué temperatura llegó ese producto. Y eso me permite a mí, lo decía el compañero Itica, mantener las características del producto. ¿Sí? Mantener las características del producto. Estamos hablando de los productos de la 2505, que es lo que es más común entre nosotros. ¿Transporte de qué? Aquí lo dice. Consumo, carne para el consumo humano de qué? De las vacas, los cerdos, las aves, los ovinos, las cabras, los conejos, los equinos. El 2505 del año 2004. Ya, debe de cumplir. Requisito: la unidad de transporte destinada a contener los productos objeto de esta reglamentación debe estar libre de cualquier tipo de instalación o accesorios que tenga relación con la carga o el sistema de enfriamiento de los productos en caso de los cilindros. O sea, todo tiene que estar independiente. ¿Sí? O sea, el habitáculo adentro no tiene que tener nada. O sea, como el gas, que salió un gas, que no sé, cosas así que puedan causar algún daño al producto. Ingreso de combustible, que entonces ya tengo una pimpina por si acaso me varo, no, nada. Nada tiene que estar ahí. Nada. Y aquí está lo que yo les decía ahorita, mire. El transporte de alimentos definidos en esta resolución se podrán realizar en vehículos isotermos que garanticen la temperatura. ¿Sí? Este vehículo, por ejemplo, aquí, mire, aquí está. Esta es la lata sola. No va a garantizar la temperatura, porque cuando se caliente esa lata, la temperatura va a ser casi la temperatura exterior. Cambio, si tiene ese revestimiento de aislante, no va a permitir que la temperatura no llegue del exterior al interior con la misma intensidad. Los vehículos que no están protegidos con ese aislamiento térmico interno, la temperatura por dentro supera la temperatura exterior. Bueno, viste, ahí está. Imagínense lo que hablábamos ahorita con el compañero aquí. Un ejemplo, que venga que la empresa aquí, la que yo tengo aquí, y me llegue un contenedor de productos congelados y lo vaya a distribuir en un carrito de esto, aquí en Barranquilla. Imagínense, cuando vaya a entregar ese producto que ya ha perdido las características. Entonces, si lo voy a entregar, lo paso a un vehículo que refrigerado. Y a veces nosotros no tenemos en cuenta eso. ¿Ya? Las pequeñas empresas a veces no tienen en cuenta eso. Porque hay pequeñas empresas. Yo conozco personas que compran queso al por mayor y lo distribuyen, hacen unos paqueticos bien bonitos, hacen queso, ese queso amarillo, ¿cómo es que se llama? Que Queso sacan mozzarella. Exactamente. Hacen queso mozzarella y me toca decirle, hermano, eso lleven unas cajitas bien bonitas, así como estas azulitas, ¿sí? El vehículo, límpienlo. Porque eso vende. Ese plus vende. ¿Sí? Cuando usted se baja esas cajitas limpiecitas, pero no, cogen estas cajas de plástico y ¡pra! Las tiran, todas partidas, todas cosidas con alambre. No. Si bien es cierto, no se les ve nada por encima, pero ese está sucio.
coloquen las puertas un equipo de bioseguridad, que la persona que vaya a transportar eso utilice tapabocas, guantes, vaya con sus protectores, con las botas, que eso demuestra higiene. Ese comportamiento demuestra higiene. Y así vende más todavía. Porque el producto es bien rico y usted lo transporta con los mínimos, digámoslo así, estándares de seguridad, salubridad. Eso vende. Eso vende. Pero ¿qué tal llegar uno allá, pantalón corto, en chancleta? Eso no tiene presentación ninguna. La resolución 2674 del año 2013 ya nos habla del transporte de alimentos y su materia prima se realizarán con las siguientes condiciones. Igualmente que se impida la contaminación de microorganismos. Casi todos buscan eso, ¿cierto? Los medios de transporte que posean sistemas de refrigeración o congelación deben contar con un adecuado funcionamiento que garantice el mantenimiento de las temperaturas. Todo tiene relación con lo mismo. Antes de transportarlos, revisar los medios de transporte antes de cargar el alimento. Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se transportan los alimentos o materias primas deben estar fabricados con materiales tales que permitan su correcta limpieza y desinfección. Se permite transporte conjuntamente en un mismo vehículo alimentos con diferentes riesgos de salud siempre y cuando se encuentren debidamente envasados, protegidos y se evite la contaminación cruzada. Pero yo no lo aconsejaría, ¿no? Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso, lo que les hablaba ahorita, todos en canastilla, con el fin de aislar toda posibilidad de contaminación. No se pueden transportar alimentos con sustancias peligrosas. Lo que yo les decía, los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma clara, visible, la leyenda transporte de alimentos. ¿Transporte de qué? De alimentos. Mire, este es un ejemplo de lo que estábamos hablando ahorita. Este vehículo puede ser que sea refrigerado, ¿no? Pero si esta carne de cerdo que estoy transportando necesita una temperatura no muy fría y la puedo llevar como isotermo, o sea, sin temperatura, sin prender aire ni nada, lo puedo transportar así. Ya depende de cómo estoy yo transportando. Aquí está, mire, la persona se sube, tiene sus elementos de protección. Ojalá las botas estas, que los zapatos que tenga, ¿sí?, tengan protección, no se suba con lo que pisó aquí, sino que aquí se suba o tenga unos elementos allá arriba para colocarse, para moverse dentro del vehículo. Unas polainas. Exactamente, unas polainas. Todo lo importante es aislar los productos. Y las botas deben ser blancas. Exactamente. Es que el blanco muestra limpieza. Correcto. O detecta donde hay mugre. Exactamente, sí, señor. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas deben cumplir dentro del territorio colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada protección y conservación de los mismos. Lo que hablábamos ahorita de los sistemas de refrigeración y eso, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esa información para el desarrollo de nuestros procedimientos, de nuestros procesos. Y no es mentira, señores, eso vende. Cuando uno llega a asesorar a las empresas o alguien le pregunta, ¿sí?, oye, ven acá, ¿cómo ve esto? ¿Cómo ve lo otro? Entonces uno empieza a ver desde tránsito, transporte, seguridad vial, seguridad de salud en el trabajo, la normatividad vigente y crea un proceso que encierre todos esos elementos. Porque eso vende, eso vende.
No es mentira, eso vende. Entonces, esa es la clase o el tema que tenía para hoy. Agradezco al señor Ricardo que está por aquí. Si bien es cierto, no es obligación asistir a A la sesión virtual. a la sesión virtual, pero yo sé que algo aprendemos, ¿sí? Porque siempre estamos aquí prestos a aprender, eso no digamos mentira. ¿Sí? Siempre aprende uno algo nuevo durante todo este tema y esa es la idea. O recuerda algo que ya sabía, pero hace rato no lo colocaba en práctica. Correcto. Entonces, dejo aquí la constancia de que todavía hay tiempo. Tenemos hasta el 4 de junio para la entrega de las actividades. Que Bueno, por favor profe, lean las guías qué propuestas. pena molestarle. Sí, señor. Yo no ingresé la semana pasada porque tenía un problema de conectividad, pero me interesa mucho el tema. Entonces, yo estoy acá mirando acá el tema de la guía. Entonces, quería preguntarle algo, si me puede colaborar. Sí, Tenemos señor. las actividades a desarrollar. Te regalo un tico que me sacó a la plataforma y ya ingreso nuevamente y le hago la Espérate, pregunta. ya te la comparto aquí. Espérate, aquí ya la tengo aquí abierta. La guía. Aquí está la guía, Ricardo, señor Ricardo. Regálame un minutico que yo voy a entrar acá y... Vale, listo. Me está levantando la mano Manuel. Buenas noches. Profe, buenas noches. Bueno, qué pena que hasta ahora me pueda meter a la reunión, pero acabé de llegar de trabajar. No se preocupe, Tengo una duda señor. y tengo un problema y no sé si usted me puede ayudar. Pues yo la verdad, yo no me encuentro en Colombia. Yo estoy haciendo el curso desde fuera del país. Yo estoy en Chile. Sí, señor. He tenido muchos problemas para ingresar a la plataforma para realizar el curso. Eso, el estar por acá, eso sería una de las afectaciones. No, no, lo que pasa, señor Manuel, es que la plataforma, o sea, hoy fue un desastre, ¿sí? Tocaba intentar, ¿sí? Hay días que amanece así la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que yo le invito siempre a las personas que me dicen eso, al aprendiz? Que intenten, ¿sí? Intenten otra vez hasta poder desarrollar, poder ingresar para poder desarrollar las actividades, ¿sí? Porque ¿Y cuál sería, si, señor, perdón, cuál sería el mejor navegador para entrar? a ver, Eh, eh, en hoy, el caso mío, bueno, no. Hoy en la mañana que califiqué, lo utilicé el Mozilla, ¿sí? Ahorita estoy por Firefox. Perdón, utilicé Firefox, sí, Firefox y ahorita estoy por el de Google, ¿sí? Ahorita Chrome. estoy aquí por Google. Google es exactamente. Y a veces me toca el Ace que se llama, ese también a veces me toca, o sea, a mí me toca probarlos todos, cuando no me sirve uno me voy al otro y así sucesivamente hasta que por fin ingreso. Así me toca a mí. Ah, ya, ya, O sea, ya, yo no ya, le ya. puedo decir utilice cuál, porque a mí me toca lo mismo también. Entonces, Oh, le aconsejo eso. Yo tengo los tres, ¿sí? Tengo los tres y en los tres tengo la plataforma. El primero que me acepte, ahí con ese trabajo ya. Que no me ponga a buscar otro porque después no puedo volver a ingresar. ok, listo, profe. Muchas gracias ahí entonces no me Listo, señor. perjudica el estar lejos, el estar fuera de No, Colombia. no se preocupe, es la plataforma, no se preocupe, no, es la plataforma, no allá, es la plataforma. Ok, gracias. Listo, señor. Señor Ricardo. Bueno, profe, la pregunta era la siguiente. La primera actividad es la actividad de aprendizaje 1, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Y la segunda actividad es el taller de reflexión. Ujú. Exactamente, sí, señor.
Eso fue lo que se hizo, pues se supone la semana pasada. Pero ahí está la clase grabada y podemos mirar a ver cuál fue la situación y se elabora. Entonces tenemos la actividad 2, que es la segunda semana, es el procedimiento sobre la movilización, bueno, sobre el transporte y tránsito de carga refrigerada, ¿cierto? Que vamos a desarrollar. Dijimos al final que era sobre un producto en particular para que sea más específico y más práctico, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. Listo. Y en la actividad de aprendizaje 2 que tenemos acá, tenemos elaborar un mapa conceptual que incluya la descripción de las características técnicas para la operación del transporte refrigerado. Esas son las actividades que llevamos a la fecha. Exactamente. Y para el mapa conceptual, usted va a tener en cuenta un documento que está cargado ahí. Dice preparación del proceso de carga refrigerada. O sea, ese material, señor. Esos son documentos de interés para el aprendiz, ¿cierto? Exactamente, ahí está. O sea, ese material que está ahí, que dice, que tiene como título preparación del proceso de carga refrigerada, de ahí es donde usted va a realizar el mapa conceptual. ¿Por qué? Porque en ese documento están las características técnicas. Pero lo tenemos cargado ¿dónde? A ver, aquí está viendo la plataforma. Bueno, yo estoy en la plataforma, pero... No, pero me está viendo el computador. Sí, sí, claro. Ahorita. Un momentico, ingreso y le digo. Sí. Déjame aquí, ingreso. Vamos a poner que sea esta. Entonces, la guía nos dice: con el desarrollo de esta evidencia, usted logrará el dominio de los saberes relacionados con las características técnicas para la operación del transporte de carga refrigerada. Leer el material relacionado con las técnicas para la operación del transporte de carga que se encuentran en el componente formativo. Técnicas para la operación. Entonces me vengo aquí, me vengo al documento que me está hablando ahorita aquí. Proceso, fíjese, y preparación del proceso de carga. Preparación del proceso de carga refrigerada. Aquí está, miren. Le doy clic. Haga clic para ver este recurso educativo y me voy aquí donde están las características técnicas del transporte de carga refrigerada. De acá es donde voy a sacar mi mapa conceptual. Ejemplo, temperatura y cadena de frío. Puede ser el primer tema que voy a colocar ahí. Componentes logísticos del transporte de carga refrigerado de vacunas. Puede ser que si voy a... Sistemas de refrigerado. Lo que estábamos hablando ahorita. Cuidados en el manejo de las vacunas. O sea, de aquí voy a sacar yo mi mapa conceptual. Ya, donde dice componente formativo, preparación del proceso de transporte de carga refrigerada. Exactamente. Ahí tenemos todos los documentos para... Exactamente. Y ahí puedo sacar mi mapa conceptual con la información que está ahí. En el primero, que es el taller que yo les decía a ustedes de reflexión, me da unos documentos: tarjeta registro nacional de carga, manifiesto de carga, remesa o titularidad. Y me dice que haga un documento de la siguiente forma: el título, el número del decreto del documento que yo escogí de estos que están acá. Ok. Si yo escojo manifiesto de carga, entonces el título, ¿cuál va a ser? Manifiesto de carga. Manifiesto de carga. El decreto que rige el manifiesto de carga. El objetivo del manifiesto de carga. Describir el documento. Cuándo aplica, cuáles son sus ventajas, qué conclusiones doy y qué biografía utilicé. Y listo, cargo el documento. Ok, ese es el de reflexión inicial. Exactamente, sí, señor. Ok. Ya, esos son los tres elementos porque el otro es una evaluación nada más. Ok. Bueno, listo, profe. Entonces, cualquier cosa se le puede localizar por el correo, ¿cierto? Sí, señor, por el correo o por aquí está el foro de dudas y inquietudes. Ah, también sí. Sí, claro, por el foro de dudas e inquietudes, no hay problema. Bueno, señores, muchas gracias por su atención.
Gracias a usted, Entonces, profe, muy quedamos amable. atentos. Ok. Todavía hay La tiempo. próxima sesión es dentro de 8 días, ¿cierto? Voy a hacer el 4, sí, señor. 4, ok. Bueno, Bueno, listo. señor. En 15 días. En 15 días. Exactamente.